Saludos a la iglesia Ríos de Agua Viva. Gracias al pastor Luis por hacerme partícipe de este conversatorio, estas charlas o reflexiones acerca de estos temas importantes para la iglesia. En este caso, están reflexionando acerca de la santidad y pues quiero dar una opinión, ¿no? Bueno, el tema de la santidad en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, es una de las enseñanzas más documentadas. Solo entre verbos, sustantivos, adjetivos y términos afines encontramos más de 830 referencias al tema. Curiosamente, el tema de la santidad en el Antiguo Testamento se empieza a conocer es con el Éxodo, con la salida de Israel de Egipto. Antes del Éxodo a nadie se le llama a ser santo. Y yo creo que esto es en virtud de la tarea que tiene Moisés de formar a Israel como pueblo de Dios. Entonces, en este contexto, más que todo es que se da el tema, ¿no? Fíjese que empezando el Éxodo en capítulo 3, a Moisés es primero que se le pide que quite el calzado de sus pies, que el lugar que pisa santo es. Una de las tareas de Moisés, después que sacó a Israel de Egipto, fue educarlo, formarlo como pueblo de Dios, y para eso lo lleva al monte Sinaí, para que allí en el monte Sinaí Israel reciba la ley, para Moisés educar a Israel. Y entre esas enseñanzas, una de las enseñanzas principales es la parte ética. En este caso, pues, la santidad. Hay un dato interesante, y es que Israel, cuando va a Sinaí, entiende la santidad de dos maneras. Dios se le muestra como un santo sublime en el monte, cuando Dios le aparece, y el monte tiembla, hay humo, hay voces, el pueblo teme. El pueblo, después de esa experiencia que está ahí en Éxodo 19 y 20, le pide a Moisés que sea él quien hable con Dios y no ellos de esa manera, ¿no? Entonces, con esta experiencia de esa santidad, que la llamamos en teología santidad sublime, que está acompañada de la majestad y la ira santa de Dios, Israel aprende allí tres cosas. En primer lugar, le dice a Moisés que él sea quien hable con Dios y que Moisés hable con el pueblo. Entonces ahí a Israel, a través de este encuentro con la santidad sublime de Dios, se da cuenta que necesita de un mediador entre Dios y ellos, ¿no? En segundo lugar, dice el texto que el pueblo tiene temor. Entonces, una de las cosas que produce este tema de la santidad sublime de Dios en el pueblo de Israel les trae temor. Y en tercer lugar dice que Moisés le dice: esto ha pasado para que no pequéis. Israel en Egipto no tenía concepto de pecado. Entonces ya aquí, ante la santidad sublime de Dios, Israel empieza a tener el concepto de pecado, ¿no? Entonces son tres cosas que en el Sinaí Israel aprende ante la santidad sublime de Dios. Y esta santidad sublime de Dios es la que permite entender que Dios es diferente a los demás dioses de los otros pueblos, porque los demás dioses se pueden domesticar, este no. Este es independiente de su creación y es un Dios trascendente, que no se puede entrar con él en falsas democracias, ¿no? Porque es un Dios temible. Y eso lo va a entender Israel también cuando mueren los hijos de Aarón ofreciendo el incienso, y la ira de Dios viene sobre ellos porque ellos son imprudentes, porque ellos quieren de pronto manejar a Dios como lo han visto en las otras culturas. Y este no es un Dios domesticable, ¿no? Que se puede entrar en falsas democracias con él, ni echarle el brazo en el hombro a Dios. Entonces, de alguna manera, Israel aquí aprende la santidad sublime de Dios. Pero también a Israel se le va a hacer entender la santidad moral. Y esa santidad
que va a aprender Israel a través de la ley. La santidad moral tiene que ver con todo aquello que el israelita debe respetar para no entrar, o respetar las fronteras para no entrar, digamos, en espacios con el prójimo y con Dios que ofendan tanto al prójimo como a Dios, ¿no? Entonces a Israel se le enseña la santidad moral. Santidad moral es todo aquello que está separado del pecado, ¿no? Entonces el primer llamado que se le hace a Israel a la santidad está en Levíticos 19, y ahí empieza a legislarse todo lo que Israel debe proceder con este tema de la santidad. Pero quiero hacer una anotación aquí. Hay 3 principios que uno puede observar que son la base de la enseñanza de la santidad en Israel. En primer lugar, es el principio de la elección. La elección es la que hace posible de que Dios, entonces, se dé a la tarea de formar a su pueblo. Y allí en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Oiga eso, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, la santidad está sobre la base de la elección que Dios hace del pueblo. O sea, y la elección es un acto de gracia, no porque Israel lo merezca, sino que Dios elige a Israel para que sea su pueblo. Y eso de elegirlo es lo que lo pone aparte y lo entresaca entre los demás pueblos. Y coloca a Israel en una posición especial por encima de los demás pueblos, con un privilegio de relacionarse personalmente con Dios. Porque la santidad precisamente es para eso. La santidad es para relacionar con Dios, porque es un Dios santo. Y necesitamos ser santos porque necesitamos relacionarnos con Dios. Entonces, ese principio de la elección es importante. Otro principio de la santidad de Israel en el Antiguo Testamento es la liberación, la salida de Israel de Egipto. A Israel nunca se le enseñó este tema estando en Egipto, porque la santidad no es para los esclavos, es para los libres. Entonces, otro principio es el hecho de ser libre, de ser liberado de Egipto. Ese es otro principio. Y el tercer principio es la formación de Israel como pueblo de Dios, porque en esa formación está precisamente la enseñanza de enseñarle a Israel a ser un pueblo santo. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a observar que Jesús nunca tiene un sermón. Es un poco extraño, ¿cierto? Jesús no tiene un sermón acerca de la santidad. Ahora, pero uno se queda viendo que Jesús es el santo. Eso es lo que declara el demonio cuando él entra a la sinagoga, que Jesús es el santo de Israel. Es interesante, ¿no? Que ya aquí en el Nuevo Testamento la santidad no es un discurso, no es una enseñanza, sino una persona. Y esa persona es Jesús. ¿Y por qué de pronto no hay un discurso de Jesús acerca de la santidad si Él es el santo? Porque yo creo que la santidad, antes de ser un discurso, es una vida, ¿no? Jesús no tanto predicó, sino que vivió, mostró que es ser un hombre santo. Y yo creo que eso es importante para nosotros. La santidad no es tanto un discurso, sino una vida que invite a los demás. Ahora, en el Nuevo Testamento sí encontramos que el apóstol San Pablo aborda el tema y nos deja unas enseñanzas muy explícitas. Y podemos ver en sus cartas, precisamente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que los santos, los que hemos sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces, para Pablo, la santidad primero es una santidad posicional en Cristo. Eso es lo que se llama la santidad por gracia. En Cristo, porque para Pablo la santidad es un resultado de la justificación. Nosotros primero somos justificados y después somos santificados, porque el fruto de la justificación, como lo dice Romanos 6:22, el fruto de la justificación
es la santificación, no es al revés, y eso hay que corregirlo. No es la santificación la que nos justifica, no, es la justificación la que nos santifica. Nosotros somos salvos por justificación y la santificación es un resultado de la justificación. Entonces, esa condición de justificado es lo que nos da una posición de santo. Somos santos no por los méritos nuestros, somos santos porque Cristo nos ha justificado. Pero Pablo dice ahí mismo, dice, llamados a ser santos. Aquellos que tenemos una posición de santo, ahora somos llamados a vivir en santidad, a compartir nuestra vida al estilo de Jesús. Una santidad que los demás puedan evaluar en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que un modelo de esto es el Señor Jesucristo, quien en el desierto fue tentado por Satanás y salió invicto. Y luego en la sinagoga donde estaba hablando, el demonio que lo había tentado en el desierto le dijo, yo sé quién eres. Esa palabra yo sé quién eres, ego su oida en griego. Oida es una variante del verbo ginosco, que es conocer. Pero ese oida quiere decir, yo parece que te he visto a ti en una parte. Claro, lo recuerda. Sí, lo recuerda en el desierto. Allá fue que lo tentaron. Y él salió ileso de la tentación. Y ahora el demonio le dice, yo sé quién eres, nosotros te conocemos. Es interesante que en el desierto Jesús fue tentado en privado, pero en la sinagoga el demonio lo proclama en público. Y entonces la santidad, antes de ser un asunto público, en primer lugar es un asunto privado, ¿no? Donde el demonio nos conoce privadamente. A mí me gustaría hacer una preguntita. Si hoy el demonio gritara algo de nosotros, así como lo gritó de Jesús en la sinagoga, ¿qué gritaría de nosotros? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, el tema de la santidad es más que todo, en el Nuevo Testamento tiene como modelo el Señor Jesucristo. En la Biblia hay dos llamados a la santidad. Ya con esto redondeo el pensamiento. El primero es el que está en Levíticos 19 y está después de un monte, el monte Sinaí. El segundo está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y también está después de un monte, pero es el monte Calvario. El de Levítico es según la ley. El de Pedro es después del monte Calvario, es según la gracia. Y tiene como modelo a Jesucristo. La santidad entonces es un tema que para nosotros es importantísimo. Y por eso, pero como nosotros tenemos como modelo a nuestro Señor Jesucristo.